¿Se acuerdan de esa oración que hacía su padre sanguíneo cuando el hijo era tomado por un discípulo? ¿Se acuerda alguien qué decía esa oración que repetía el padre? Que el polvo de tu maestro salpique toda tu vida, ¿no? Toda tu esencia. Era un deseo, hermanos, del padre que pudiera seguir el ejemplo, las pisadas de su maestro. Y precisamente en ese contexto, Cristo está hablando a este grupo de personas, utiliza bien, lo mencionaba nuestro hermano Pepe, esta parábola, hermanos, sobre aquel que va a construir una gran torre, hermanos, y con esa referencia, hermanos, podemos entender que el caminar en Cristo es una obra extraordinaria, es una obra grande, hermanos. No es algo minúsculo, hermanos, o de poca valía. Es algo que el Señor va a resaltar, hermanos, es que debemos dejar a un lado o amar menos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aborrecer, que decíamos que no era despreciar, odiar en ese sentido, que era un hebraísmo que era ocupado para decir eso tiene menor valía que esto o que amo más esto que esto, hermanos? Y en ese sentido habla de nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestro esposo, nuestra pareja, con nuestros hijos y aún con nosotros mismos. Ese es el sentido, hermanos. Ahora vamos a otro aspecto, hermanos, que menciona este pasaje que tiene que ver con nuestras posesiones, con lo que posees. La palabra que utiliza, hermanos, en el griego para posesión aquí en este pasaje tiene que ver con bienes materiales. Obviamente que podemos decir poseo salud y es extraordinario, poseo inteligencia y es bueno, hermanos, pero este pasaje específicamente está hablando de lo material, de aquello que tal vez aprecias con gran valía. Y precisamente, hermanos, muy probablemente Cristo estaba utilizando estas dos parábolas, tanto la de la torre como esta que vamos a ver del rey que es atacado, hermanos, y se sienta a calcular si va a la guerra, hermanos. Muy probablemente, hermanos, porque hay dos historias dentro del judaísmo, que en el año 27, hermanos, después de Cristo, los romanos construyeron o trataban de construir un gran teatro, hermanos, que albergaba más de 80,000 personas. Y este teatro, hermanos, en los inicios, cuando arranca, se derrumbó y mató más de 50,000 personas, hermanos, en aquella ocasión. Esto podría ser causa de vergüenza, hermanos, para aquellos arquitectos del tiempo, hermanos, de esa obra majestuosa. Si algo se jactaban los griegos, los romanos, hermanos, era de sus ostentosas construcciones. Puedes echar un ojo, hermanos, al Coliseo Romano y es una obra majestuosa, de lo cual se enaltecían los romanos. Para ellos era algo extraordinario ver la gloria de Roma a través de las construcciones. Y tal vez no fue grato o algo que causó vergüenza para el imperio, hermanos, la caída de ese teatro. Pero también probablemente esta parábola sobre la guerra tenía que ver con Herodes Antipas, hermanos, que en el tiempo de Jesús, hermanos, se alzó a la guerra contra un vasallo romano, el cual perdió y murió asesinado por él, sin calcular el costo, sin sentarse, sin detenerse. Probablemente esté refiriéndose Jesús, hermanos, a este tipo de eventos que sucedieron, hermanos, en aquella historia. Pero esta historia, hermanos, del versículo 31 en adelante, hermanos, puede referirse, hermanos, a la condición también, hermanos, del llamado a seguir a Cristo. Entendiendo, hermanos, que vamos a ser llevados en medio de una batalla, que la vida de seguir a Cristo no es una vida sencilla, hermanos, que hay que detenerse, que hay que evaluar la obra que se requiere hacer para calcular, para planificar, para tomar el tiempo de razonar, hermanos, y entender lo que involucra ir a una guerra, hermanos, en el sentido espiritual. Hoy en día, hermanos, muchos que se dicen ser creyentes, hermanos, ni siquiera viven una guerra espiritual, porque viven como el mundo. No hay lucha, no hay guerra en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, porque para mí es normal. Se ha normalizado el mundo en la vida de los creyentes. Y entonces es sencillo o fácil tomar una copa y beberla, hermanos. Es sencillo, de repente, bueno, me habló una chica o me habló un chico y voy a tener una relación con esta persona siendo casado o estoy adulterando o estoy fornicando, hermanos. Es fácil decir, pues es mi juventud y mis hormonas y no pasa nada si tengo una relación íntima con una chica, con un chico. Para eso me preparó Dios, para eso está dispuesto mi cuerpo, no pasa nada. Y entonces empezamos a normalizar el mundo en mi vida, lo cual, hermanos, es un reflejo de que no hay una batalla en tu ser. No estás siguiendo lo que Cristo quiere que sigas. Se ha propagado, hermanos, un cristianismo muy relajado,
Hermanos, hay una figura que utiliza mucho mi hermano Gonzalo con respecto a la relación con Cristo, con respecto también al refresco de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola anteriormente, hermanos, hace algunos años era normal, ¿no? Era la Coca y era la Coca, hermanos. Después apareció la Coca Light, ¿no? La Coca Light, un cristianismo más relajado, más ligero. Pero hoy en día tenemos la Coca, ¿qué? Cero. La Coca cero, ¿no? Que no tiene nada de azúcar. Y parece que la relación en Cristo, el discipulado en el Señor, hermanos, tiene que ver con cada vez más hacia el cero que más hacia sumar. Cada vez más puedo evitar, hermano, ser un seguidor de Jesús cuando no cumplo, cuando no hago, cuando no obedezco, cuando no busco la santidad, cuando no es la prioridad en mi vida. Entonces estoy buscando un cristianismo, un seguidor cero. No estoy sumando valor al discipulado que el Señor quiere. Podemos ser causa de vergüenza en ese sentido, hermanos, cuando no evaluamos o no meditamos o no nos detenemos a calcular lo que Dios ha demandado de mí y lo que pide. Será lo mismo, hermanos, lo que Dios ha demandado en aquel tiempo, hace más de 2000 años, aquellos discípulos que lo que hoy esté demandando Cristo de mi vida, hermanos, en este día. ¿Será lo mismo, hermanos? ¿O ya cambió, o Cristo no nos entiende, o Dios no nos entiende porque han cambiado los tiempos, hermanos? ¿Podríamos justificarnos con eso? Dios sigue pidiendo exactamente lo mismo de nosotros. Dios quiere que vivamos de la misma manera que le compartió a aquellos hombres hace más de 2000 años. Y cuando no vivimos de esa manera, hermanos, cuando batallamos, hermanos, con seguir las pisadas del maestro, hermanos, hay una complicación en nuestra vida. ¿Han visto estos maratones, hermanos, de las grandes ciudades? ¿Cuántos kilómetros son, hermanos? 40, creo. 40, 45 kilómetros los grandes maratones y se prepara, ¿no? 42, creo que es la cifra, dice mi hermano, y se prepara un corredor, hermanos, para enfrentar ese desgaste, ese esfuerzo extra, ¿cómo llamarlo? Extrahumano de someter su cuerpo a una carrera. No sé, no tengo idea cuánto dura una carrera aproximadamente, 3 horas, 4 horas, no lo sé, 2 horas, hermano, 2 horas y media, es el tiempo promedio. Ah, porque el hermano estuvo en el maratón, ¿verdad? Ahora en la Ciudad de México. No corrió, hermanos, no corrió, hermanos, pero estuvo ahí en el maratón. Estuvo ahí en el maratón. 2 horas y media, hermanos, de un esfuerzo, hermanos, extraordinario, donde tienes que llevar un paso, donde tu objetivo es cruzar la meta, llegar en primer lugar, hermanos, donde va a haber cansancio, las piernas se van a empezar, hermanos, a calambrar, vas a empezarte a deshidratar, necesitas agua, el sol te va a abrumar, vas a sentir una pesadez sobre tu cuerpo y tú quieres seguir y seguir. Hermanos, es lo que está describiendo el Señor con este llamado a seguirle. La vida del discípulo, hermanos, no es sencilla. Ahora vamos a ver algunas cosas. Número uno, hermanos, el campo de batalla. Regresemos versículos 31 y 32. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En la primera opción, hermanos, del que va a construir, él tiene la oportunidad de decidir qué voy a construir, ¿no? O sea, tengo la opción de construir o no construir. En la segunda historia, en esta parábola, hermanos, el rey tiene opción de ir a la guerra o no. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen? ¿Qué dice el pasaje? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Qué estaba sucediendo? Ya venía alguien en contra de él. Ya la guerra está iniciada. No tiene opción, hermanos. La batalla ahí está. Ya visualizó que el otro ejército viene en contra de él. En la segunda parábola, hermanos, es evidente, hermanos, que todo aquel que tome la decisión, la convicción de seguir a Cristo, tendrá que entrar, hermanos, enrolarse, hermanos, a una batalla. Jesús, hermanos, parece que dentro de evaluar el costo, hermanos, de seguirle, quiere que tengamos claro dos cosas. Número uno, hermanos, el seguirle como un discípulo, hermanos, es una tarea enorme, no sencilla, que involucra renuncia y negación. La segunda, hermanos, como discípulo te lleva a una batalla clara que te lleva a tomar tu cruz, hermanos, y a seguirle.
El caminar, hermanos, en la batalla involucra tomar tu cruz. ¿Alguien recuerda, hermanos, que hablábamos acerca de la cruz? Cuando entendían ellos que era tomar su cruz, era entender que había una sentencia de ¿qué? De muerte sobre el seguidor de Cristo. No solamente es que estamos muertos a nuestros deseos en esa negación a lo que yo quiero hacer para hacer lo que quiere Dios, sino es entender que camino con una sentencia de muerte en este mundo, en esta batalla. Traigo una cruz que todos están señalando, que todos están apuntando cuando tú vives allá afuera de una manera diferente a lo que el mundo ofrece, a los parámetros del mundo, a los dictámenes del mundo, a los estándares del mundo. Si tú quieres vivir bajo esos lineamientos, hermanos, no hay batalla para ti. Tú estás bien relax en tu casa, estás bien relax en tu día a día, en tu trabajo, estás bien relax en tu relación con Dios. Tú cumples orando, leyendo, tienes tu salvación asegurada, pero tú no eres un seguidor de Cristo. Tú no eres un seguidor de Cristo. Si te atemorizas a abrir tu boca para compartir el Evangelio, si no eres capaz de llevar la palabra de Dios en la mínima oportunidad que tengas para con los demás, hermanos, tú eres salvo. De eso no hay duda. Puedes estar muy seguro de tu salvación, pero tú no eres un seguidor de Cristo, porque tú no estás viviendo una batalla. Tú no te estás viviendo diferente a lo que viven los demás. Tú no estás siendo confrontado, señalado por lo que crees, por lo que vives, por cómo te comportas. Tú eres de la corriente que te está llevando. El seguir a Cristo, hermanos, es llevar la contraria a los estándares de este mundo. Es ser criticado, es ser señalado. El discípulo de Cristo debe entender que está en guerra, en un campo de batalla. Jesús está diciendo, seguirme no es tarea fácil. ¿Alguien cuando llegó a Cristo y le compartieron, le explicaron esto, hermanos? Alguien cuando llegaron a Cristo le dijeron, oye, mira, Dios te ama, entregó su vida en una cruz, pero tienes que considerar esto, tienes que evaluar esto, porque seguirle a Cristo no es miel sobre hojuelas. No es que tus problemas, como si llegara Campanita y agitara la varita mágica, se van a componer y vivieron felices por siempre. No, el Señor estaba advirtiendo que aquellos que estaban maravillados por la obra de Cristo, aquellos que habían entendido que Él era el Hijo de Dios, Él era el Cristo, Él era el que venía a rescatar y a buscar lo que se había perdido, tenía un costo seguirle. Un costo fue claro para aquellos discípulos, hermanos, en aquel entonces, para aquellos apóstoles en aquel entonces. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Romanos 10, 9 y 10, hermanos? Habla de la confesión con nuestra boca, hermanos. Era porque en el Imperio Romano, en aquel tiempo, hermanos, estaban persiguiendo a los romanos. Y nosotros ocupamos ese pasaje para decirle, confiesa a Dios en tu corazón y con tu boca, y entonces serás salvo. Hermanos, el contexto de ese pasaje es que tenían una espada en el pescuezo. Y decían, no hay Dios más que el César, y solamente a él puedes rendir tributo. Confiésalo y salva tu vida. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Con el corazón crees, pero con la boca confiesas. Cristo es mi Señor. Yo soy seguidor de Él. Y muchos murieron, hermanos, con esa confesión. Estaban entendidos de que el seguir a Cristo involucraba llevar una cruz que podía llevarlos hasta la muerte. En este país, obviamente, hay persecución, hermanos, en ciertos estados, incluso muerte, hermanos, pero aquí donde estamos, te dirán un insulto, te señalarán, ya no te hablarán, ya no te buscarán, y tal vez tengamos que vivir ese tipo de situaciones, hermanos. Vamos a ver un par de pasajes, hermanos. 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entendemos que hay un adversario, que hay una pelea, hermanos, que el seguir a Cristo, hermanos, te lleva a entender, hermanos, que tienes un enemigo y que es Satanás. Tu enemigo, mi enemigo, hermanos, es el mismo Satanás y todas sus huestes de maldad. Hay una batalla, hermanos. Primera de Juan 2:16, hermanos. Primera de Juan 2:16, allá adelantito.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estamos en oposición, hermanos, a lo que el mundo da. Efesios 6, 11 y 12, hermanos. ¿Conoces este pasaje? Efesios 6, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Tienes claro, hermano, que cuando eres un seguidor de Cristo hay una batalla con el mismísimo Satanás? Que cuando tú dices, Señor, yo quiero adorarte, cuando Señor, yo quiero rendirme a ti, hermanos, va a haber una lucha en tu corazón y en tus pensamientos. Vas a querer dejar de ver la cruz para empezar a ver al hombre. Vas a empezar, hermanos, a justificarte por la vida de los demás. Vas a pensar que lo que estás viviendo es causa de todos menos de ti. Y no entendemos, hermanos, que hay una lucha constante con el enemigo, con el enemigo. Cuando en tu corazón hay una convicción de seguir la voz del maestro, de someterte a su palabra, hermanos, va a llevarte a una negación de muchas cosas en tu vida, a una renunciación de muchas cosas en tu vida. Y esa es la batalla, ese es el campo espiritual. Y tienes que ser consciente, hermanos, de que esto es una batalla. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Desde que amanece, hermanos, hasta que anochece, tienes que entender que hay una batalla para el que sigue a Cristo. En una batalla, hermanos, el soldado se puede relajar, puede tomar tiempo, hermanos, para descansar, aventar el arma por allá, quitarse el uniforme, decir, bueno, ahora es mi tiempo de sol y ponerme las gafas, tirarme ahí un rato sabiendo que se están enfrentando ahí en el campo de batalla, hermanos. Probablemente, ¿qué va a suceder con el soldado? ¿Tendrá las mejores condiciones? No, el soldado va a padecer. Ahora, no te extrañe cuando tú y yo padezcamos por causa del Evangelio, cuando haya problemas en tu vida por querer vivir como el Señor lo manda, hermanos. Cuando en tu trabajo de repente llegues y hay una mala noticia, hermanos, cuando tú quieres servir de corazón al Señor. Cuando Dios ha puesto en tu vida, hermanos, porque dice que Él de antemano ha puesto las cosas delante de nosotros para que andemos en ellas. Y cuando tú quieres caminar en esa dirección de seguir a Cristo y empiezan a suceder cosas en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, hermanos, no te extrañes, porque esa es la batalla, hermanos, que tienes que vivir al seguir a Cristo. Porque vas a padecer, vas a padecer. Ahora, no quiere decir, hermanos, que no va a haber paz en medio de eso. Es extraordinario pensar que en medio de cada una de esas batallas, hermanos, la victoria ya está en Cristo, porque Él nos sostiene, porque Él está con nosotros, porque Él ha vencido el mundo. Y cuando entramos a una batalla con esta condición, hermanos, es gratificante saber que Dios camina contigo, que en los problemas de tu hogar, tal vez con tu familia, con tu pareja, con la rebeldía, con los hijos, hermanos, en los problemas del trabajo, en las necesidades, sabes que Dios te sustenta y no te deja. Pero el soldado va a padecer, hermanos. El soldado va a padecer. Tiene que tomar su cruz, tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las relaciones, sobre todas las posesiones, hermanos. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4, hermanos. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, tú pues sufre ¿qué? Penalidades como qué? Buen soldado de Jesucristo. El buen soldado. ¿Quién le gustaría ser condecorado como un buen soldado, hermanos? A los que nos gustan de repente las películas, estas épicas, hermanos, o de batallas, de guerras, hermanos, cuando un buen soldado actúa, es heroico, hermanos, es esforzado, viene que un reconocimiento, una condecoración, ¿no? Y fíjense cómo dice el pasaje, tú pues sufre ¿qué?
penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿No nos gustaría, hermanos, ser reconocidos como buen soldado, como un buen siervo? Pero el buen soldado, ¿qué va a pasar con él, hermanos? Va a sufrir penalidades. Ahora, hermanos, ¿quién levanta su mano? Yo quiero ser un buen soldado. Involucra penalidades, batalla, situaciones complicadas. Seguirte involucra esto. ¿Se imaginan en el primer siglo, hermanos? El Evangelio se expandió, Hechos 1:8, hermanos, ¿qué dice? Para los que vienen los sábados, hermanos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, hermanos, el Señor, hermanos, encomienda a todos estos hombres, hermanos, para ir y compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 8:1, hermanos, comienza la persecución y el Evangelio es esparcido, hermanos, por todos lados. ¿Ustedes creen, hermanos, los que están los sábados, se acuerdan que hubo una tarea, hermanos, sobre las 10 persecuciones romanas? Que fueron, hermanos, terribles, terribles. Entraban y los despojaban de sus propiedades, les quitaban sus casas, les quitaban sus animales, encontraban algún escrito, hermanos, que tuviera que ver con Dios y era tomado y era destruido y quemado. Eran llevados, hermanos, y sentenciados a morir en el Coliseo, hermanos, una muerte expuesta, algunos decapitados, algunos crucificados, hermanos, por el hecho, hermanos, de seguir a Cristo. ¿Dónde son llamados por primera vez cristianos, hermanos? ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En Antioquía. En Antioquía es la primera vez, hermanos, que es mencionado, hermanos, la palabra cristianos. Cristianos. Que el sentido de la palabra tiene que ver con Cristos pequeños, con quien vivía, hermanos, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Esto, hermanos, costó la vida. Estaban dispuestos a morir, a ser llamados buenos soldados. ¿Sabes cómo se expresa el apóstol Pablo? He peleado, ¿qué? La buena batalla. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla, hermanos? La buena batalla será tener una buena condición económica en mi hogar, hermanos. La buena batalla será tener reconocimiento ante la gente. La buena batalla es que me vean, hermanos, como un ejemplo a seguir en mi familia, hermanos. ¿Será eso la buena batalla, hermanos? La buena batalla será que mis hijos sean hombres de provecho, hombres de bien, hermanos. ¿A qué se refería Pablo con he peleado la buena batalla? Representaba algo más que cualquier posesión, que cualquier consideración de este mundo. El Señor se refirió a él como un instrumento escogido, hermanos, para padecer por causa del Evangelio. El seguidor de Cristo va a padecer, estará en el campo de batalla hasta que el Señor nos lleve con él. Número 2, hermanos, vamos a ver una frase del versículo 31. Número 2, siéntate y considera. Dentro del versículo 31 dice, oh, que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no que no se sienta primero, no se sienta primero. Y no es que el rey esté cansado, hermanos. No es que diga, ay, qué cansado, me duele la espalda, la asiática, necesito descansar antes de ver si voy a la guerra. No se está refiriendo, hermanos, al acto de sentarse, o la acción de sentarse. Se está refiriendo, hermanos, a tomar un tiempo, hermanos, para reflexionar, evaluar, hermanos, considerar, hermanos, lo que va a venir por delante. Una batalla. Algo encarnecido que va a provocar pérdidas. Pérdidas. Él entiende, el rey, hermanos, que la batalla es sangrienta, es cruel. Y está diciendo aquí, hermanos, dice, contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000.
Esta simbología, hermanos, en esta parábola que el Señor utiliza, hermanos, para entender el costo del discipulado, lo que involucra el discipulado, el Señor le está diciendo a todos estos hombres que le seguían, a toda esta multitud, siéntate y evalúa si estás dispuesto a vivir de esta manera para entonces tomar tu cruz, negarte a ti mismo e ir en pos de mí. Quisiera creer, hermanos, que a la mayoría nos hablaron de esto antes de venir a Cristo. La realidad es que no se habla mucho de esto. Incluso aún siendo creyentes, hermanos, a veces no nos hablan o no nos confrontan con este tipo de cosas. Al venir a Cristo, hermanos, déjame decirte, no es un contrato con letras chiquitas o cláusulas escondidas, donde el Señor te esté diciendo, ven, sígueme y prometo bendecirte y sanar todas tus heridas y todos tus quebrantos y hacerte una nueva persona. No, el Señor tiene muy clara cada una de las cláusulas al venir a Él. Y padecerán por causa del Evangelio. Y en este mundo hallaréis aflicción. Pero confiad, hay una contraparte del contrato, dentro de las cláusulas. Confía, yo he vencido el mundo y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que Él venga. Hermanos, hay promesas del Señor que nos animan, a pesar de entender el costo del discipulado, hermanos, del seguirle, hermanos, que nos impulsan a amar a Dios de tal manera, hermanos, de tomar nuestra cruz. No es un desperdicio, no es una mala inversión, hermanos, el seguir a Cristo. Pero no hay condiciones escondidas al Señor. Jesús está tratando de hacer lo más transparente con aquellos que están ahí. Y espero que la palabra del día de hoy, hermanos, nos quede lo suficientemente claro con estos no, hermanos, que menciona esta porción de las Escrituras, en los cuales, hermanos, no podemos ser sus discípulos si no hacemos lo que el Señor está diciendo. El seguir a Cristo, hermanos, es un acto de seriedad consciente, con entendimiento, hermanos. ¿Qué decisión podemos pensar, hermanos, que tomamos con seriedad, hermanos? ¿Comprar una casa, un patrimonio, hermanos, será algo serio, hermanos? ¿O la compras por internet y me la mandan por Amazon? ¿Sí? Por aquí la voy a comprar y miren, las fotos están extraordinarias. Está bellísima esta casa, ¿no? La voy a comprar, pum, 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 pum. Das clic, transferencia, vámonos. Y llegas a la casa, hermanos, y te das cuenta que no hay casa, que simplemente tiene ahí unas tablarrocas recargadas, que no hay ni siquiera entrada. ¿Qué pasa, hermanos? Tu decisión fue, te sentaste, meditaste, evaluaste, hermanos. Creo que no, ¿verdad? Creo que cuando hemos tenido la oportunidad tal vez de comprar una casa y solicitar un crédito, evalúas la mejor opción, ¿no? ¿Quién me da una mejor tasa, hermanos, de pago? ¿Qué porcentaje de enganche tengo que dar tal vez para que la mensualidad me quede más cómoda? ¿Qué tipo de materiales tiene la construcción? ¿Cuál es la inclinación, la posición del sol? ¿Le va a dar el sol todo el día? ¿El viento corre? Esto y lo otro. ¿Hay afectaciones en la casa? ¿Tiene grietas? ¿Se inunda la casa? ¿Tiene goteras? Todo eso lo evaluamos, ¿no, hermanos? O alguien se tapa los ojos y dice, venga, aquí tengo el dinero y vamos a comprar. ¿Tendré la capacidad de endeudamiento? ¿Podré sostener los pagos? Yo creo que es una decisión seria, hermanos, adquirir un bien patrimonial. Ahora, el seguir a Cristo, hermanos, ¿podemos entender que es una decisión seria? Sí, lo podemos, sí, ¿y ustedes creen que lo tomamos con seriedad, el seguir a Cristo? ¿Será algo serio en nuestra vida el buscar seguir las pisadas de Cristo, el vivir como Él vive, el ser obedientes a su palabra? ¿Realmente vivo para eso? ¿Me despojo de lo que quiero para ir en pos de lo de Cristo? Mi tiempo, mis recursos, mis pensamientos, mis acciones están enfocadas en agradar a Dios todo el tiempo. ¿Realmente tomo con seriedad esto? ¿De que Dios se pedirá cuentas de lo que ha puesto en mis manos? Que como padre tengo una responsabilidad con mis hijos, con mi hogar, con mi familia, como hijo de Dios me ha dado dones, habilidades y talentos para la edificación de la iglesia, para el servicio. Entiendo que me va a demandar esto. ¿Es algo serio para mí?
O están como la canción, si no me acuerdo, no pasó. O si volteo hacia otro lado, pues no, corazón que, ¿cómo dice? Corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Entonces, como no veo la palabra y no quiero ver estos textos ni que me hablen de esto, yo sigo con mi forma de hacer las cosas. El seguir al Señor requiere meditar en tu decisión. ¿Se acuerdan, hermanos? Más o menos entre qué edad los jovencitos en la sinagoga eran tomados para ser llevados con su maestro, con su rabí. ¿Después de qué edad más o menos? De los 15 a los 21 años más o menos, ¿se acuerdan? Eran tomados para ser evaluados por el maestro y entonces seguidos. Aproximadamente, hermanos, 15 años en promedio, 16 años, estos jovencitos habían sido instruidos, preparados, hermanos, con el único propósito, con el único corazón, con el único fervor, hermanos, de ser tomados en cuenta y escuchar, sígueme. Para ellos era un privilegio, para ellos era un honor, para ellos era su vida el ser tomados por un maestro. Tal vez en ocasiones hemos tomado decisiones emotivas, hermanos, emocionales, y nos hemos dado cuenta, hermanos, que tal vez no fue la mejor decisión. Me dejé llevar por el momento, me conmoví, me llegó al corazón, me dejé dominar por la emoción, controló mis pensamientos de emoción, no evalué. Y entonces me doy cuenta que después de eso, hermanos, no fue la mejor decisión. ¿Alguien le ha pasado? Hace algunos años tuvimos la invitación en unas vacaciones que nos llevaron un tiempo compartido y te dan una plática con un desayuno. ¿Alguien lo han invitado a esto? Totalmente gratis, hermanos. Y si es gratis, presente, dicen. Y te llevan a un saloncito. ¿Y cómo nos venden este tiempo compartido, hermanos? O sea, yo salí enamorado de eso, hermanos. Yo dije, yo lo quiero, yo lo necesito. Mira, está padrísimo. Dije, mi familia ya me vi, mira, la playa, el sol, caminando aquí, podemos venir tantas veces al año y de luta. Ya me vi, dije, ¿no? Bueno, se acabó cuando les dije que no tenía dinero, hermanos, pero cuando me lo presentaron estuvo extraordinario, hermanos. De tal manera que si hubiese tenido yo el dinero y la capacidad en ese momento, ¿saben qué hubiese pasado? Lo compro, hermanos. Y digo, no venga. Pero tendría yo el tiempo en esa plática de 2 horas, tal vez, de evaluarlo, hermanos, de considerarlo, de meditarlo, de hablarlo tal vez con mi esposa y decirle, oye, ¿cómo ves? Esto nos involucra tanto, tanto, tanto mensualmente y hay que pagar un mantenimiento y esto va a crecer y hay que pagar y son 20 años y es esto y es lo otro y aquello y después mis hijos crecen en la escuela y otros gastos, tal, tal, tal. ¿Me habría dado tiempo de hacer todo eso? Simplemente fue que mi emoción, mi emoción. Y el seguir a Cristo no tiene que ver con la emoción, no tiene que ver con algo emotivo. No tiene que ver con que hoy te levantaste de buenas y dijiste, qué padre seguir al Señor, está bien buena onda seguir a Cristo, ahora sí le voy a echar ganas, Señor, yo contigo hasta el 100. Es más, denme una calcomanía de esas que tenían allá atrás para pegársela a mi Biblia y entonces Cristo y yo juntos caminamos. Algunos caminan así, hermanos, con el Señor. No, es que el Señor me ama tanto y estoy tan agradecido con el Señor. Mira cómo se manifiesta en mi vida, con sus bondades, que esto y que el otro, que aquello. Soy su seguidor, fan número uno del Señor. ¿Será lo que quiere decir el Señor con siéntate y evalúa? Siéntate y calcula. ¿Será eso lo que tiene que ver con lo que dice el Señor? Porque el pasaje anterior dice, es una gran obra, involucra una batalla, involucra que te sientes y calcules porque vas a padecer. No quiere decir que Dios no te ame, Dios nos ha amado, hermanos, de sobremanera, ¿no? Y porque nos ha amado, hermanos, dice que no hay ninguna condenación para los que hemos creído, depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Jesús quiere que antes de que te levantes y sigas, hermanos, piénsalo, medítalo, evalúalo, tenlo claro en tu vida.
Tenlo claro en tu vida. Jesús está pidiendo, hermanos, prioridad. Jesús está pidiendo, hermanos, devoción total. Jesús está pidiendo lealtad total por encima de cualquier cosa. Que esto te quede claro. Dios es prioritario para aquel que es su seguidor. No quiere decir, como le explicamos, hermanos, con la palabra aborrecer, que no honres a tus padres. Estaría contraponiendo, hermanos, la palabra. No quiere decir que no los honres, que no los ames. Está diciendo el Señor, no puedes tener un mayor amor por un padre, por una relación cercana que lo que debes de tener por mí. Pero hay personas, hermanos, que de repente, no, es que mi familia, híjole, llegó mi familia de Timbuktu a visitarme el día de hoy. Hoy es el día del Señor. No, es que no voy a ir porque llegó mi familia. Llegó mi familia. Es que tu familia te está diciendo, no, es que has cambiado mucho, ya no eres el mismo que echa el cotorreo, que cuenta chistes, que participa de la copa, ya no eres el mismo, ¿qué te está pasando? Y hay presión, y hay presión. Y bueno, pues me voy a echar uno y les voy a contar el último, pero ya es el último, ¿eh? Hay presión. Cristo quiere tu prioridad, tu devoción, tu lealtad. Vamos a ver algunas cosas con respecto al meditar. Salmo 46:10, hermanos. Salmo 46:10. Dice la palabra del Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando habla de estar quietos y conocer que Él es Dios, hermanos, está haciendo una referencia, detente en tu andar diario, detente en tu forma de actuar. Quiero que medites quién es Dios y quién eres tú. Job 37:14, hermanos. Job 37:14. Job 37:14. Job 37:14. Dice así la palabra del Señor. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Detente y considera las maravillas de Dios. Siempre que viene un momento de reflexión, tiene que haber una pausa. Siéntate, detente, estad quietos, hermanos, para que puedas evaluar, considerar, reflexionar lo que viene por delante. Jeremías 6:16, hermanos. Jeremías 6:16. Dice, así dijo Jehová, paraos en el camino y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Obviamente el profeta estaba hablando al pueblo que caminaba en rebeldía, en idolatría. Le está diciendo, en aquellos tiempos, hermanos, lo he mencionado en otras ocasiones, había rutas, había caminos comerciales ya de una a otra ciudad, que eran los caminos que transitaban normalmente y que eran conocidos. Pero de repente dentro del camino conocido había una vereda alterna. Y algunos pensaban, probablemente esto es un atajo y puedo llegar más rápido. Y entonces empezaban a avanzar, avanzar por esa nueva vereda y de repente se daban cuenta que esa vereda los había llevado totalmente a otro lugar. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Regresar al punto de división, hermanos, y entonces volver a tomar la senda antigua, el camino antiguo. Pero fíjense cómo lo refiere, detente. Haz una pausa, un stop. Lo que estás por hacer o lo que viene por delante requiere que te detengas y evalúes y medites para dar el siguiente paso. Cuando el Señor Jesús está hablando en este pasaje y dice que el rey se siente o se sienta para evaluar si puede con 10,000 para el que viene con 20,000, está diciendo, tómate tu tiempo, evalúa lo que está por venir. El seguirme involucra una gran obra, un gran trabajo, algo que no es sencillo, que requiere, hermanos, tomar la cruz, negarnos y hacer un esfuerzo en ir en pos de Él. Cuando el Señor Jesús enseñó el sermón del monte,
Y empieza a hablarles ahí en Mateo capítulo 5, 6, 7, hermanos, y les habla de todos estos pasajes del Antiguo Testamento que hacen una referencia a la ley y a los mandamientos que existían. Les dice, ustedes han escuchado, ustedes han oído de ciertas cosas, ¿no? Y habla del adulterio, y habla del amor, y habla del divorcio, y habla de muchas cosas dentro de ese sermón, hermanos. Pero lo que estaba haciendo el Señor con respecto a un recordatorio era poner la línea de la ley, hermanos, y la incapacidad que había tenido el pueblo judío para buscar cumplirla. Los judíos, hermanos, se enorgullecían de ser hijos de Abraham, hijos de Isaac, hermanos de todos los patriarcas, hermanos, y era su garantía de ser el pueblo escogido de Dios. Y de eso se enaltecían. No somos hijos del diablo, somos hijos de Abraham, ¿no? Decían este grupo de fariseos, ¿no? Se jactaban de este tipo de condiciones y ellos, hermanos, se querían ver todavía como más espirituales porque a la ley que les había dado Dios, hermanos, ellos habían sumado la ley oral. No solamente era la ley escrita, sino habían aumentado la ley oral para sentirse más cercanos y más aprobados hacia Dios. Cuando el Señor Jesús habla de este sermón del monte, les dice, aquí está la ley y ustedes no la pudieron cumplir. Y el Señor viene y sube la marca todavía más. Y cuando habla acerca del adulterio, les dice, ustedes saben que no deben de adulterar, pero yo les digo que si miran a una mujer y la desean en su corazón, ya han adulterado con ella. Ustedes no pudieron cumplir aquí la ley y acá tampoco. La incapacidad de poder hacer algo por nosotros mismos y el seguir a Cristo, hermanos, involucra un reconocimiento a que tú no lo puedes hacer si no es a través del poder de Cristo. Número 3 y último, hermanos, renunciando a nuestras posesiones. La parte de seguir a Cristo es una renunciación a cualquier relación, hermanos, es una renunciación incluso a nosotros mismos, nuestros propios deseos, hermanos, o convicciones en el mundo, hermanos, pero también, hermanos, dice el versículo 33, así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta frase, hermanos, como les dije, ya se repite en 3 ocasiones en este texto, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Quieren ser discípulos o no quieren ser discípulos? Con convicción, hermanos. ¿Queremos ser discípulos o ya lo evalué? ¿Sabes qué, pastor? Yo me quedo con el ticket de la salvación y me siento a ver la película. ¿Queremos ser discípulos de verdad, hermanos? Esta es la tercera ocasión que el Señor menciona esta frase, hermanos, y ahora lo hace con respecto a nuestras posesiones. Obviamente Dios sabe perfectamente qué es lo que nos cuesta dejar para seguirle, ¿o no, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios sepa qué es lo que nos cuesta dejar para seguirle? Por supuesto que sí. Y el Señor lo encajonó, hermanos, o lo mostró en este pasaje a través de las relaciones, el amor hacia la familia, nuestras prioridades, hermanos, las prioridades propias, hermanos, en nosotros mismos, hermanos, y también, hermanos, en nuestras posesiones. Piensa cuál es tu posesión material hoy más valiosa. Quiero que me digan, ¿cuál creen que es su posesión material hoy en día más valiosa? ¿Su Rolex, hermanos? ¿Su casa? ¿Qué más? No, 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 material, Juanita. Material. Material, algo material. ¿Cuál es nuestra posesión material más valiosa? La casa, podríamos pensar, el carro, una joya tal vez, los centenarios que te dejó el abuelo, ¿no? Los lingotes de oro, las pepitas, ¿no, hermanos? ¿No les tocó? Ya no nos tocó, ¿verdad? Ya no nos tocó. Pero puede haber posesiones materiales, hermanos, que consideramos valiosas y que cuidamos. ¿A quién no le gusta cuidar su casa, hermanos? Que se vea algo bonito, que se vea cuidado. Nuestro coche, hermanos. Porque apreciamos las cosas materiales, porque apreciamos. Pero es muy diferente, hermanos, cuando solamente hay un amor hacia las cosas materiales para enorgullecernos o sentirnos en paz o tranquilos con las cosas materiales. No es malo tener bienes, hermanos, quiero que lo entiendas. Dios bendice y hace ricos y también hace pobres, hermanos. Dios puede bendecirte, hermanos, en tu economía. No es limitante, hermanos. Pero, hermanos, la idea es que tú puedas tener bienes, hermanos,
con las manos abiertas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tú puedes tener bienes con las manos abiertas y decir, hoy lo tengo y doy gracias a Dios, pero hermanos, si mañana no lo tengo, también gracias a Dios. Y tal vez para los que hemos experimentado, hermanos, tener una casa, tener un trabajo, tener un negocio y de repente no tener absolutamente nada, hermanos, puede sonar contrastante, hermanos. Puede sonar duro, pero de eso se trata, hermanos, lo material. ¿Tengo cosas? Sí, porque Dios me las ha dado. Lucas 16:9, hermanos, vamos a Lucas 16:9. ¿Se acuerdan de esta historia, de esta parábola, hermanos, del mayordomo injusto, aquel que estaba robándole al dueño, le estaba saqueando ahí la mercancía, y entonces se da cuenta el dueño? ¿Y qué hace este siervo injusto, hermanos? Empieza a arreglarse con los deudores de su amo, ¿no? Para decirle, debes 100 cuenta, debes 80, ponle 40, bájale ahí a la mitad para que cuando me corra mi amo, entonces me den trabajo allá por haberles reducido la deuda. Y entonces este versículo 9 del capítulo 16 dice, y yo os digo, hermanos, perdón, yo os digo, dice la palabra, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, pero para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Juan con esto? Ganad, amigo, por medio de las riquezas injustas. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a bendecir, hermanos, con cosas materiales, con una casa, con un coche, con un trabajo, con un dinero, hermanos. Dios te va a bendecir con cosas materiales. Pero aquí dice, ¿para qué las debes de usar? ¿Para ganar amigos en qué? ¿En este mundo, hermanos? No. Dice, para que ganes amigos en la eternidad, allá arriba. Porque las cosas injustas, la riqueza injusta, hermanos, ¿dónde se va a quedar? Aquí. Así tu casa más bonita, hermanos, más cuidada, el coche más nuevo, más actual, más perfumado, aquí se va a quedar. Pero el Señor dice, tienes oportunidad de que esto que es bendición lo uses para ganar personas para la eternidad, para la eternidad. Debes de entender, hermanos, que cuando Cristo está hablando en esta parábola de este rey y termina diciendo que tenemos que despreciar nuestras posesiones o amar menos nuestras posesiones, hermanos, se está refiriendo a que tu identidad no te lo da lo que posees. Tu identidad no es cómo vienes vestido el día de hoy, del día de hoy. Tu identidad no es cómo llegaste a este lugar el día de hoy. Tu identidad no te lo da el hogar al que vas a regresar el día de hoy. ¿O sí, hermanos? ¿Quién nos da nuestra identidad? Cristo. Cristo es el que te da tu identidad. Vamos a Mateo 19, hermanos. Es una historia que ustedes conocen. Mateo 19, versículos del 16 al 23. Mateo 19, versículos del 16 al 23. Dice la palabra de sí, le voy a dar lectura. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, ¿y qué? Sígueme. Curiosamente, ¿no, hermanos? Nuevamente la palabra ¿qué? Sígueme. ¿Qué dijo este joven? ¿Has cumplido con los mandamientos? ¿Has honrado a tus padres? ¿Has cumplido con todo esto? ¿Qué dijo el joven? Si hay uno, aquí estoy, Señor. Si alguien se ha portado, mira, yo soy bien buena onda en la iglesia, Señor. Trato bien a todos mis hermanos, sirvo en todo esto, aquí estoy, leo mi Biblia, me congrego, participo, Señor, aquí estoy. ¿Era un chico religioso? Sí, sí, pero el Señor sabe qué cosa de tu corazón y de mi corazón falta entregarle, hermanos, para empezar a seguir a Jesús como Él quiere que le sigamos. Y Él siendo Dios, hermanos, el Señor Jesús vio el corazón de este chico y no es casualidad que haya ido a la parte de los bienes materiales. ¿Qué le dijo? Una cosa te falta. Piensa un poco, quiero que ores esta semana y que te preguntes, ¿qué cosa me falta? ¿Qué cosa me falta para ser
seguidor fiel de Cristo. Y el Señor vio a este joven y le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Entrégalo a los pobres, dalo a la gente. ¿Y entonces qué? Sígueme. Dice la historia. Oyendo el joven estas palabras, ¿qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, de los cielos. ¿Qué pasó con este joven rico? No quiso deshacerse de lo que amaba más que el seguir a Cristo. No quiso despojarse, no quiso deshacerse de eso. Y entonces se sentó y meditó en ese momento. Este joven dijo, no estoy dispuesto a caminar como tú dices. Estoy evaluando el costo de seguirte y esta parte de desprenderme de todo lo que tengo, porque Señor, tengo mucho. Me ha costado muchos años tener lo que tengo. Mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de apretarme, mucho tiempo de esto y no estoy dispuesto a despojarme de esto, Señor. No lo voy a hacer. Y entonces el joven se fue triste porque no estaba dispuesto a amar más a Cristo que lo que eran sus posesiones. Muy probablemente hoy amas algo. Y quiero irme un poquito más allá. Tal vez no es algo material. Tal vez estás amando algo que no es grato delante del Señor. Algún pecado incluso. Y ya el hecho de amar a Dios como Él quiere ser amado y como le debemos de amar, pues ya nos es pecado si no cumplimos, ¿no? Pero tal vez el día de hoy tú no has caminado con Cristo y no te has puesto a meditar, a evaluar el seguir a Cristo, porque hay algo que no estás dispuesto a soltar. Si es una posesión, si es lo material, si es el dinero, no lo sé, pero Dios sabe de qué tenemos amarrado ahí que no estamos dispuestos a soltar. Tal vez es una relación complicada, tal vez es una amargura, tal vez es un rencor, tal vez es un problema que vienes arrastrando. Yo no sé qué condición, pero Dios sí lo sabe. Lo sabe a la perfección, que ha tratado de una y otra manera en, en tu vida para corregir esta condición. Una y otra, el Señor ha puesto condiciones delante de ti para poder arreglar esta situación y tal vez no hemos querido. Tal vez simplemente hemos agachado la mirada, hermanos, como este joven rico, y nos hemos comenzado a alejar poco a poquito de lo que Dios quiere. Filipenses 3, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aquello que en algún momento tenía una valía para mi vida, era algo que yo reconocía con valor, dice el apóstol, estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el versículo 8, y ciertamente, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra que utiliza el original, hermanos, en el griego para basura es una palabra fuerte que tiene que ver con estiércol, con desperdicio. Hermanos, dice, todo lo que he tenido o he reconocido o tendría algún valor en mi vida, hermanos, lo tengo por basura, por lo peor, por desperdicio, por amor hacia Cristo. Si no hay eso en tu corazón, tenemos un grave problema en nuestra vida, hermanos. Porque Cristo no es lo mejor para tu vida entonces. Porque no estás dispuesto a someterte a lo que Dios quiere, porque no estás dispuesto a escuchar la palabra, sígueme, del que dices que es tu maestro, tu salvador, y no estás dispuesto a seguirle y a caminar como Él quiere. Quiero concluir con un pasaje, hermanos, Mateo 13,
Mateo 13, con este pasaje concluyo, hermanos. Mateo 13, versículos 44 al 46. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Dice el Señor Jesús, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, cuando entendemos la comparación que hace Jesucristo con la valía del reino de los cielos, hermanos, ¿tendrás algo de valor para adquirir el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque si tienes una casa, ¿de quién es? De Dios. Si tienes una cuenta con un poco de dinero, ¿de quién es? Si tienes una familia, ¿de quién es? Si dices tener tu propia vida, ¿de quién es? No tenemos nada de valor con el cual podamos adquirir, hermanos, el reino de los cielos. Lo que tenemos de valía, hermanos, en nuestra vida debe de ser Cristo. Y si no le estás siguiendo, a alguien más estás siguiendo. Si no estás siguiendo a Cristo, a alguien más está siguiendo un modelo del mundo, un modelo de cristianismo falso, desmeritado, relajado, hermanos, pero algo está siguiendo. Es Cristo el que ha pagado el precio. Dios es el dueño de todas las cosas y nos ha prestado todo lo que tenemos, hermanos, con un propósito. ¿El costo de seguir a Cristo es alto, hermanos? Sí. ¿El costo de seguir a Cristo es alto? Sí. Tienes que evaluarlo, tienes que considerarlo, pero la ganancia, hermanos, es extraordinaria. El costo es muy alto, pero la ganancia es extraordinaria, que estaremos por la eternidad con Él. Recuerda, no eres salvo por venir 52 domingos al año a este lugar, pero si eres un seguidor de Cristo, cuando te sometes a su palabra, cuando buscas la santidad de tu vida, cuando buscas obedecer la palabra, cuando buscas orar, leer, servir, trabajar para el engrandecimiento del reino. ¿Se acuerdan cuando vimos esa oración modelo? ¿Qué tenía que ver la oración? Con la gloria de Dios, hermanos, con la extensión del reino, con hacer su voluntad. Cuando tú buscas eso, tú estás siendo un seguidor de Cristo. Quiero que te tomes un tiempo y vamos a orar para que podamos entender que por encima de cualquier relación familiar, cualquier posesión que puedas tener, cualquier deseo personal, debe de estar Cristo. Amado Dios, venimos ante tu presencia, Señor, en este tiempo especial, porque a través de estos pasajes, Señor, por lo menos a mí, Señor, me has hecho recordar y entender el significado, la valía, lo trascendental y lo serio que es seguirte, Señor. Me arrepiento de muchas cosas en mi vida, Señor, que tal vez descuidé en mi caminar contigo, Señor. Y te pido ayuda, Señor, para que esta iglesia, Señor, pueda reflejar a su Maestro. Así como esa oración del Padre judío que oraba para que su hijo fuese salpicado en todo su cuerpo por el polvo de su Maestro. Señor, yo te ruego por esta congregación que es tuya, Señor, que podamos reflejar el carácter de nuestro Maestro, el amor de nuestro Maestro, el conmovernos por las almas perdidas como lo hacía nuestro Maestro en esta tierra, el perdonar como nuestro Maestro, el comprometernos como nuestro Maestro hasta la muerte, la humildad de nuestro Maestro, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Tú conoces perfectamente, Dios, como ese joven rico que se presentó delante de ti,
Sabes perfectamente qué no hemos soltado y qué nos está costando trabajo, Señor. Yo te pido que nos ayudes a soltar y a quitar cualquier estorbo que impida seguirte como tú te lo mereces, Señor. Relaciones, posesiones, nosotros mismos, tú lo sabes, Señor. Haznos, Señor, una iglesia, Señor, que sea reconocida como un buen soldado que pelea la buena batalla, está dispuesto a padecer y a salir con gozo por causa del Evangelio, como aquellos discípulos tuyos en Hechos. Te pido todo esto, Padre, y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.